Srimad Bhagavatam Podcast en miércoles 7 de febrero de 2024. Bienvenidos de vuelta. Tenemos texto 23, capítulo 3, canto 3. Om Namo Bhagavati Vasudevayam. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevayam. Daiva Dhineshu Kameshu Daiva Dhina Swayam Pumam Kovishra Bheta Yogena Yogesvaram Anuvrata. Traducción del verso. Toda entidad viviente está controlada por una fuerza sobrenatural, y así pues su disfrute de los sentidos se encuentra también bajo el control de esa fuerza sobrenatural. En consecuencia, nadie puede poner su fe en las trascendentales actividades sensorias de Sri Krishna, sino aquel que se ha vuelto un devoto del Señor mediante la ejecución de servicio devocional. Este es un verso que concluye, un verso que viene a servir para concluir una sección de versos de la cual hemos salido ya, en donde se hablaba de Krishna y los Pándavas y el disfrute. El disfrute, el placer que obtienen, se decía el placer que obtuvieron los Pándavas de reinar y llevar una vida natural cuidando de la tierra. El placer que obtenía el Señor en compañía de sus devotos, leímos acerca del apego del Señor Supremo. Y el placer de Él, se leía también de la compañía del Señor Supremo con sus 16,000 esposas. Y en este verso se culmina el tema de ese placer, de ese disfrute. Aquí se vuelve a incluir el tema del disfrute. Y se nos señala cómo ese disfrute del Señor Supremo es diferente del nuestro. Porque el nuestro, el verso comienza describiendo que toda entidad viviente, aquí estamos incluidos nosotros, porque somos entidades vivientes, y en esta afirmación, en esta premisa, pues se habla de todas. ¿Qué pasa con ellas? Que esas entidades vivientes sí disfrutan, pero su disfrute está controlado, está supervisado y está condicionado por una fuerza sobrenatural. Y esa fuerza sobrenatural que condiciona nuestro disfrute no condiciona el disfrute del Señor Supremo. Esa fuerza sobrenatural, ya vamos a ir al sánscrito para observar algo muy interesante aquí. Entonces, se hace esta comparación de cómo nosotros, observadores, y más bien observadores y lectores también de estos versos, acabamos de leer del disfrute y el placer del Señor, pero resulta ser que el lector está condicionado por un tipo de disfrute, y ese tipo de disfrute la puede llevar a la persona a concluir que Krishna tiene un disfrute similar al suyo. Y es uno de los condicionamientos de esa fuerza sobrenatural a la que Prabhupada hace referencia aquí. Entonces la persona podría concluir que sí, que Krishna entonces, acabamos de leer de su disfrute en estos versos, Krishna, claro, cuando él vino al planeta, entonces naturalmente disfrutó de la compañía de sus esposas, como leíamos. Y podríamos pensar que claro, es que es el disfrute sexual, que Prabhupada va a hacer referencia también aquí al disfrute sexual. Podríamos concluir que claro, el disfrute sexual es tan placentero que incluso el Señor Supremo cuando vino aprovechó y se casó con 16,000 reinas. Podríamos decir claro, el disfrute de tener control sobre otros, el disfrute de ser, sí, el director, de ser el jefe, de ser el que manda, de ser el mayor, ese disfrute también es agradable. Claro, entonces tiene sentido que el Señor haya tenido tantos hijos para ser Él
el Señor Supremo, podríamos concluir también. Podríamos decir, claro, el disfrute de controlar la vida de otros. Tiene sentido que Krishna haya matado a tantos demonios. Podríamos concluir que él estaba extrayendo placer en esas actividades, tal como lo haríamos nosotros. Que él estaba extrayendo placer de eso, de dar órdenes, de ser el jefe, el placer sexual incluso. Y lo cierto es que esa conclusión estaría falta de sintonía, desintonizada. Y ese malentendido que podríamos tener, esa mala interpretación, esa interpretación distorsionada que podríamos tener de Krishna, se debe a que el Señor Supremo tiene actividades que son trascendentales, pero para poder entenderlas, para poder conocer el misterio que hay en esas actividades trascendentales, hace falta que la persona ejecute servicio devocional. Y es aquí donde es así como funciona la ecuación, que tenemos estas almas, como decíamos, con un disfrute condicionado por una fuerza sobrenatural. ¿A qué se referirá Prabhupada con esto? ¿A qué se referirá el Bhagavatam con esa fuerza sobrenatural? Entonces tenemos las almas condicionadas por esa fuerza sobrenatural. Al mismo tiempo tenemos a Krishna, que no está condicionado por ninguna fuerza sobrenatural, porque si lo estuviera, pues no sería Dios. Dios no está condicionado por nada. No hay una fuerza más grande, no puede haber una fuerza sobrenatural mayor que el Señor Supremo. Entonces tenemos a ellos dos, ambos disfrutan, ambos extraen placer de actividades. El Señor Supremo realiza actividades prácticamente iguales que las actividades que realizan las almas condicionadas. Por tanto, el alma que se acerca a observar a Krishna podría concluir de que ambos están extrayendo el mismo disfrute. Pero lo cierto es que para poder comprender a Krishna, para poder comprender lo que hay de fondo, que técnicamente esto se llama el tattva, que es para comprender la realidad, el significado real de las actividades de Krishna, hace falta no solamente sentarse y observarlo, sino hace falta la ejecución de servicio devocional. Hace falta vincularse con Krishna a través del bhakti. Y entonces cuando Krishna observa que hay una sinceridad en el corazón de la persona, ahí él mismo se revela, porque Krishna ya está en el corazón. Entonces él se revela, ilumina, Prabhupada va a hablar de esto también, ilumina el corazón desde dentro, y con un corazón iluminado, entonces la persona puede ver con mayor claridad las actividades de Krishna y darse cuenta de que no, Krishna no es que estaba seducido por el poder, no es que estaba seducido por el gusto, el placer de matar a otros, y por el poder, el placer sexual incluso, sino que sus motivaciones son diferentes. Para ello, como dije, hace falta la ejecución del servicio devocional. Y eso tiene sentido porque con cualquier persona, si nosotros conocemos a una persona, podríamos conocer su nombre y conocer su expediente. Pero cuando hay una relación, cuando conocemos a esa persona y cuando se cultiva confianza, principalmente eso, confianza, entonces la otra persona puede contarnos más acerca de su vida. Puede contarnos más acerca de por qué hizo lo que hizo, qué aspira a hacer, qué miedos tiene, si es que los tiene. Bueno, todos los tenemos. Qué esperanzas tiene, cuáles son sus expectativas de la vida. Y ese conocimiento más de fondo de la persona únicamente va a ser posible si la persona tiene confianza en nosotros y decide contárnoslo. De lo contrario, podemos conocer ciertas cosas. Y conocer mucho podríamos, ciertos datos de la persona, pero en sí el corazón de la persona, únicamente cuando hay confianza. Y lo mismo con Krishna, ¿no? Es tan natural esa dinámica de que alguien cuando se siente en confianza se muestra como es. Bueno, lo mismo con Krishna. Y como Él está en el corazón, Él se muestra como es. Y desde el corazón ilumina la comprensión de la persona. A través de, continuamos leyendo, continuamos con diferentes actividades del Bhakti. Y a través de esas actividades del Bhakti, cuando el devoto, la devota, muestra esa sinceridad y Krishna queda convencido de esa sinceridad, se muestra a sí mismo. Y como dije,
ya está en el corazón, así que ese conocimiento, esa comprensión de Krishna surge, brota en el corazón de la persona. Y así es como va progresando en conocer más a Krishna, conocer más de Krishna. Antes de ir al comentario de Prabhupada, leamos esto de la energía o fuerza sobrenatural, que de alguna manera es una idea, un concepto un tanto novedoso y nuevo, digamos. Hasta estas alturas del Bhagavatam estamos en el tercer canto, adentrándonos en los primeros capítulos. Y Prabhupada no usa mucho este término, esta idea de fuerza sobrenatural. Cuando vamos al sánscrito, el mismo verso comienza hablando de Daiva. Y aquí está la clave. Daiva, Dineshu, Kameshu. Y vuelve a aparecer Daiva Dina. Arriba dice, en la primera línea, Daiva Dineshu. Y abajo, Daiva Dina. Muy similares. Vamos a ver. Traducción de cada palabra es Daiva, se traduce como sobrenatural. Aquí cobra más sentido porque esta Daiva es relativo a los devas, los semidioses, ¿no? Los devas son los semidioses que indudablemente tienen un poder sobrenatural, que tienen control sobre el curso de las cosas. Dineshu hace referencia a algo que está controlando, o más bien a alguien que está controlado. Y vamos más abajo, vuelve a incluir aquí el verso Daiva Adina, que es de vuelta controlado por la fuerza sobrenatural. Así que esa fuerza sobrenatural, que Prabhupada también la va a señalar aquí en el comentario, es la energía divina del Señor, la maya del Señor. Estoy señalando esto porque para que observemos incluso cómo el Bhagavatam, cómo se la Prabhupada nos van regalando de un mismo concepto, en este caso de la maya del Señor Supremo, nos va regalando diferentes definiciones y eso aporta mucho para la comprensión de esos mismos conceptos. Usualmente Prabhupada habla de maya, energía ilusoria. Bueno, resulta que esa misma energía ilusoria aquí está siendo traducida como una fuerza sobrenatural. Indudablemente que, como dije, eso amplía más la comprensión, nos regala esos significados alternativos, digamos, ¿no? Diferentes sinónimos que nos permite ver como seguir observando el mismo objeto, pero desde diferentes puntos. Y aquí en este caso, como dije, se habla de esa misma energía ilusoria, esa misma maya, se la traduce como fuerza sobrenatural, que es divina. Sí. Vamos entonces al significado escrito por Srila Prabhupada. Como se afirma en la Bhagavad Gita, nadie puede entender el nacimiento y actividades trascendentales del Señor. El mismo hecho se corrobora aquí. 2 puntos. Solo aquel que está iluminado por el servicio devocional del Señor puede entender la diferencia entre las actividades del Señor y las de los demás, que están controlados por la fuerza sobrenatural. Otra vez la fuerza sobrenatural. El disfrute sensual de todos los animales, hombres y semidioses que se encuentran dentro de los límites del universo material está controlado por la fuerza sobrenatural denominada la Prakriti o Daivi Maya. Nadie es independiente en cuanto a la obtención de disfrute de los sentidos. Y en este mundo material todos están buscando disfrute de los sentidos. Las personas que se encuentran bajo el control del poder sobrenatural no pueden creer que, en lo que se refiere al disfrute de los sentidos, Krishna no se encuentra bajo ningún control por encima de él. No pueden entender que sus sentidos de Krishna son trascendentales. En la Brahma Samhita se dice que los sentidos del Señor son omnipotentes, es decir,
que con cualquier sentido puede realizar las actividades de los demás sentidos. Aquel que tiene sentidos limitados no puede creer que el Señor pueda comer con su poder trascendental de oír y pueda realizar el acto sexual simplemente con mirar. La entidad viviente controlada ni siquiera puede soñar con semejantes actividades de los sentidos en su vida condicionada. Pero simplemente mediante las actividades de Bhakti Yoga puede entender que el Señor y sus actividades, las actividades del Señor, son siempre trascendentales. Como el Señor dice en la Bhagavad Gita 18:55, Bhaktyamam abhijanati yavan yaschasmi tattvataha. De no ser devoto puro del Señor, no se puede conocer ni siquiera una fracción de las actividades del Señor. Fin del comentario. Muy, muy interesante. Vamos a ver dónde comenzamos aquí. Tenemos a Krishna en la Gita. Krishna le informa a Arjuna por qué razón Krishna desciende al planeta. Y Krishna dice que para restablecer los principios de la religión, los principios del Dharma, dice Krishna. Dharma samstapanartaya sambhavami yuga yuge. Yo vengo cada tanto, cada milenio, para restablecer los principios del Dharma, dice Krishna. Y ese es el verso 8 del capítulo 4. Y el verso siguiente, el 9, Krishna le dice a Arjuna, mira Arjuna, si alguien conoce muy bien mis actividades y mi nacimiento, por qué nazco, por qué vengo, y conoce muy bien todas las actividades que yo realizo, esa persona, dice Krishna, no vuelve a nacer en este mundo material. Vamos a ir a leer esos versos. Krishna regala esa garantía, y qué bueno que lo ha hecho. Gracias a Dios. Gracias a su gracia de Krishna, su divina gracia. Él ha regalado esa garantía. Y vaya que es el jefe. Si Krishna puso esta garantía, se va a respetar, ¿no? Porque es el supremo. No es no es una oferta que haya puesto el empleado de la tienda, sino es el jefe que puso esta oferta. Y esa oferta se va a respetar. Se respeta, sin duda. Vamos a estos versos. Capítulo 4, textos 8 y 9 de la Gita. Dice en el 8 Krishna, para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como también para restablecer los principios del Dharma, de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Ok. Verso 9. Oh Arjuna, y aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Ahí está. Claro y explícito. Krishna dice en este 9, Yanma karma cha me divyam. Yanma y karma. Mi yanma, mi nacimiento, y mi karma, mis actividades. Yanma karma cha me divyam evanjoveti tattvataha. Krishna habla de conocerlo de verdad. Conocer y darse cuenta, dice Krishna aquí, cómo su aparición, su nacimiento, su yanma y sus actividades pertenecen a una naturaleza trascendental. O sea, están más allá del alcance de las cosas ordinarias materiales, de las motivaciones materiales ordinarias. Eso quiere decir que lo que me motiva a mí no es lo mismo que motiva a Krishna. Lo que yo busco con ciertas actividades, con cierto comportamiento, es satisfacer ciertas necesidades, ciertas aspiraciones, ciertos deseos, pero Krishna es diferente. Y Krishna dice entonces, si alguien conoce a detalle esas cosas, entonces cuando llega el momento de partir de este mundo, no vuelve a nacer aquí. Se le acaba su rodar, su enredo, su yanma, su karma bandhana, su enredo en el mundo material se acaba. La palabra que Krishna utiliza aquí es tattvataha. Estoy entrando al 4.9 de la Gita. Tattvataha significa comprenderlo de verdad. Voy a acercarme aquí a la traducción de esta palabra.
Tatvataha se traduce como eso, en realidad, conocerlo en realidad. No solamente saber de Krishna, sino conocerlo, ganar esa iluminación interna de la que estamos leyendo, que a través del servicio devocional se consigue. Ok, esa es la oferta. Entonces la pregunta es, que vamos a plantear esta pregunta, pero ya está respondida. Igual vamos a plantearla. La pregunta es, ¿qué método se sigue? ¿Cómo hacer para acceder, para poder acceder y adquirir esa oferta? ¿Qué puedo hacer para conocerlo a Krishna en verdad? Y la respuesta es a través del Bhakti, como ya lo dijimos, como ya lo leímos. Cuando la persona realiza el servicio devocional, ejecuta el servicio devocional, Krishna se va mostrando en el corazón. Y hay un par de versos en donde Krishna habla de esto. Vamos a ir al 11.55, por ejemplo. No, 11.54 más bien. Dice Krishna, mi querido Arjuna, a mí se me puede entender tal como soy, tal como estoy ante ti, únicamente por medio del servicio devocional íntegro. Y de ese modo se me puede ver directamente. Solo así podrás penetrar los misterios de mi comprensión, oh conquistador de los enemigos. Los misterios de la comprensión de Krishna se pueden entender únicamente a través del servicio devocional íntegro. Y Krishna es tan genial que, tan compasivo, tan ingenioso, tan genial, que plantea la oferta y regala cuál es el método, cómo uno puede ejecutar el servicio devocional. Él va a regalar a través de sus devotos, a través de los grandes acharyas, de los grandes Vaishnavas, va a regalar las pistas, la guía, el entrenamiento para cómo uno puede llevar a cabo el servicio devocional íntegro. Como hemos dicho, ya no solamente es creer en Dios, sino acercarse mucho más. Entregar, brindar y ofrendar mi capacidad de amar, mi capacidad de complacer a otros, darla a Krishna, eso es todo. Incluirlo a Krishna en nuestras vidas. Y entonces con eso vamos ganando. Veamos aquí lo que Krishna está haciendo. No solamente es que el Bhakti nos va regalando paz, que sí, nos va regalando claridad, nos va regalando estabilidad. Todas esas cosas forman parte, digamos, de los resultados secundarios del Bhakti. Lo que el Bhakti busca regalarnos es una visión, que podamos comprender a Krishna, que lo podamos ver, que podamos estar en presencia, no solamente en sentido utópico y en sentido, ¿cómo podríamos decir?, figurado, de estar en presencia de Krishna. Sin duda, la persona llega al momento en que se da cuenta y se sabe en presencia de Krishna. Y eso es, vaya que es algo no muy, para nada menor. Es como, todos sabemos, cuando estamos en presencia de un amigo querido, cuando estamos en presencia de alguien a quien amamos, a quien queremos, cambia nuestra disposición. ¿Qué pasaría entonces si yo, a través de la iluminación, a través del trabajo en el ser, llega un momento en el que puedo sentirme presencia de Krishna, de verdad? Y eso es posible, sin duda. Es ahí donde busca llevarnos el Bhakti. Podemos estar en presencia de Krishna, percibirnos en presencia de Krishna, comprenderlo a Krishna y eventualmente entonces volver a casa. Y los resultados de conseguir paz, conseguir tranquilidad mientras vivimos aquí en esta experiencia humana, esos resultados sí están ahí sin duda. Pero vienen eso como algo secundario. El Vaishnava va aprendiendo. Y claro, el Vaishnava inicial, neófito, va adentrándose y conforme pasa el tiempo va aprendiendo que lo mejor para buscar no es solamente ejecutar Bhakti para vivir en paz, para estar tranquilo, sino llevar a cabo el Bhakti para acercarse más a Krishna. Y esa cercanía con Krishna nos regala, como dije, otras cosas. Vamos de vuelta con el verso. Quisiera señalar eso que Prabhupada mencionó aquí. Aquí. Prabhupada dice, eso volviendo al verso del Bhagavatam de hoy. Aquel que tiene sentidos limitados no puede creer que el Señor pueda comer con su poder trascendental de oír, o que pueda realizar el acto sexual simplemente con mirar.
si es verdad que Dios es omnipotente, puede hacer estas cosas, ¿no? Con ver simplemente a través de sus ojos puede comer. Eso quiere decir que, y como Prabhupada decía aquí, puede realizar el acto sexual simplemente con mirar. Eso quiere decir de que Krishna no tiene la necesidad, por ejemplo, no tendría la necesidad, si es verdad que está muy atraído y seducido por el placer sexual, él no tendría la necesidad de hecho, descender y encarnarse, digamos, y casarse con tantas reinas y de manera, ¿cómo podríamos decir? Llevar a cabo, o sea, no, Krishna no necesariamente tendría que esperar hasta el momento del acto sexual para disfrutar ese placer. Si es verdad que Dios puede hacer todo, incluso como lo acaba de decir aquí Prabhupada, no tendría que pasar por toda la molestia, digamos, todo ese proceso. Si es verdad que Krishna estuviera seducido por, vamos a volver aquí como Prabhupada lo dijo, si Krishna estuviera seducido por los sentidos y motivado por simplemente el placer de las cosas sensoriales como si estamos nosotros, entonces no tendría necesariamente no sería más fácil para él satisfacer esos placeres en lugar de satisfacer esos mismos placeres actuando como un ser humano ordinario. ¿No sería más fácil para él satisfacer esos placeres mediante sus poderes, entre comillas? En un sentido sí, ¿no? En un sentido lógico, si Dios puede hacer todo. Vamos a ver, poner un ejemplo. Vamos a decir, si yo tengo suficiente dinero y no sé, con ese suficiente dinero, quiero decir mucho dinero, y a mí me gusta comer cierta fruta, sería más lógico que con suficiente dinero yo pueda comprar esa fruta que se cultiva al otro lado del planeta y pueda comprarla y traerla aquí a mi plato, a mi mesa, en lugar de tener que ir hasta allá, hasta aquel lugar. Claro que en el viaje podría disfrutar y otras cosas, ¿no? Pero el punto aquí es que en lugar de tener que ir hasta aquel lugar, encontrar a los productores, subirme al árbol, cortarlo yo mismo, volver, sentarme, lavarlo, cortarlo, ponerlo en el plato y comerlo. No tendría sentido. Como dije, el ejemplo aquí es que, ¿por qué someterme a todo ese trabajo si yo puedo, digamos, en este caso puedo pagar para que eso esté aquí sin ningún otro esfuerzo, ¿no? Similarmente es lo que trato de decir. Si Krishna tiene la capacidad de satisfacer sus deseos de tantas maneras, que en realidad tiene la capacidad de hacerlo, ¿por qué tomarse la molestia de ir al planeta Tierra y actuar como lo actuaría cualquier ser humano, buscando esos pequeños placeres, buscando esas pequeñas experiencias? Si él pudiera satisfacerse de otra manera, y puede hacerlo sin duda. Eso quiere decir de que si Krishna vino y actuó como un ser humano ordinario, eso quiere decir que había algo de fondo, que él, ok, vino, pero lo que estaba buscando no eran placeres, no eran los placeres que cualquier persona buscaría. Estaba con otra misión, algo más estaba queriendo hacer aquí, algo más estaba buscando. Y ese algo más que estaba buscando era, como ya lo leímos, Krishna estaba buscando fortalecer el Dharma, fortalecer la práctica religiosa, la práctica espiritual, y para beneficio espiritual de todos. Eso era lo que estaba haciendo. Es como podríamos decir de vuelta, si yo voy y realizo toda esa tarea de buscar esa fruta con mis propias manos, posiblemente tengo otras motivaciones, posiblemente en ese viaje tengo otros objetivos, ¿no? Más que simplemente buscar la fruta. Similarmente, Krishna viene al planeta no para buscar esas experiencias tan baratas y que para nosotros pueden ser muy grandes. No viene Krishna para buscar esas experiencias. Viene más bien con otra misión, que es ayudarnos, como dijimos, que es poner esta oferta, mostrarse a sí mismo para que aquellos estudiantes y aquellos que están queriendo volver a casa puedan estudiar esas mismas historias, acercarse a Krishna, maravillarse con esas mismas historias, esos mismos relatos y volver a casa. Ese es el porqué.
de Krishna entonces desciende. Pero para entenderlo hace falta el servicio devocional. Esta es una explicación y el objetivo es que la persona pueda quedar convencida o pueda fortalecer un poco su fe con ese tipo de explicaciones para entonces dedicarse al servicio devocional y darse cuenta que en la dedicación de ese servicio devocional va consiguiendo satisfacción y va consiguiendo más luz, más iluminación en su propia vida. Afortunadamente, esa luz que Krishna le regala a uno internamente, afortunadamente, no solamente es que la persona va convenciéndose más acerca de Krishna. No estamos hablando aquí de un asunto religioso en el cual se le promete a la persona que va a conocer más de Dios y empieza como a sugestionarse, por ejemplo, podría darse el caso, ¿no? Que la persona se somete al bhakti, entonces empieza a sugestionarse, empieza a aprender tanto de Krishna, del Dios Hare Krishna, y podría dar la impresión, podría estar confundida la persona, creyendo que está avanzando porque está conociendo más de Krishna. ¿Qué garantía tenemos de que eso es real? Podríamos preguntar. Y una de las garantías, una de las formas de observar y darse cuenta de que el bhakti es algo muy serio y muy, muy trascendental, es que no solamente Krishna nos regala en el corazón esa luz que ilumina la comprensión acerca de él, sino que nos regala luz también en el corazón para comprender más a los demás, para comprender más y comprender mejor la vida, para comprenderme mejor a mí mismo. Y eso es un resultado muy práctico. Esa iluminación interna que ocurre va a afectar positivamente, como dije, cómo veo a los demás, cómo me veo a mí mismo, cómo veo el entorno. Y por lo tanto la vida del devoto que está ganando iluminación interna es una vida diferente. No es ya solamente un religioso sugestionado, engañado por una secta, sino es alguien que está ganando comprensión y madurez y está ganando sabiduría en su propia vida. Y está expresándose, se expresa sin duda, se ve, se puede palpar, se puede observar en el carácter, en la disposición de esa persona que está ganando luz interna a través del servicio devocional, debido al servicio devocional. Así que no es solamente una garantía de que voy a iluminarme y no importa lo que digan los demás porque estoy ganando iluminación interna y con esa iluminación interna, a pesar de que mi vida externa se vuelva un desastre, un desorden, pero estoy ganando iluminación interna. No sería tanto eso, porque de hecho justamente una de las definiciones de ciencia es que, o una de las características de que algo es científico o de una ciencia, es que esa ciencia tiene resultados observables, se puede observar, es objetivo, el resultado observable se puede medir y observar por otros. Y eso ocurre con el bhakti. No es que yo digo, no, yo estoy iluminado, ustedes no me creen, ustedes, es que no me creen, no se puede explicar, no se los puedo explicar, pero es que estoy iluminado porque Krishna me está dando iluminación del corazón. No, resulta ser que el bhakti también cumple con esta característica de todas las demás ciencias, que tiene resultados observables. Y si la persona está ganando iluminación interna, entonces se va a observar cómo. Vamos a compartir un verso para sustentar esto. Se va a observar cómo la persona tiene una disposición diferente hacia los demás, por ejemplo. Vamos al 6.32 de la Gita. Uno de los resultados, por ejemplo, de esos resultados que son medibles, que son observables, Arjuna escucha a Krishna decir esto. 6.32 en la Gita. Atma paumyena sarvatra samam pasyati yo Arjuna sukamba yadiva dukam sa yogi paramo mataha. Krishna va a hablar de un yogi perfecto, o sea, alguien que tiene iluminación interna. Oh Arjuna, aquella persona que mediante la comparación con su propio ser ve la verdadera igualdad de todos los seres, tanto en su felicidad como en su aflicción, él es un yogi perfecto. Krishna habla aquí de la empatía universal. Esa persona ve la verdadera igualdad, se da cuenta que todos somos iguales, de verdad lo vive, por lo tanto se alegra por el éxito de los demás, se alegra de corazón
como un verdadero amigo se alegra al ver el bienestar de los demás, al ver a los demás bien. Y lo mismo al contrario, que le duele, digamos, el dolor de los demás también. Hay una empatía universal. Aquí Krishna habló de Sukham y Dukam. Sukham, que es felicidad, y Dukam, que es aflicción. Lo subrayo aquí en pantalla. Entonces, no es que alguien diga, bueno, yo estoy iluminado, pero es que no se me nota porque esto es interno. Claro, obviamente hay unas cosas que cada persona es diferente, pero de vuelta hay un resultado que es práctico. Y qué bueno que es así, porque si no estaríamos siguiendo un método que nos acerca a Krishna, pero que destruye nuestra vida, por ejemplo, y eso sería peligroso. Y el Bhakti, al contrario, nos acerca a Krishna, sí, pero nos pone también en una vida bondadosa, en una vida saludable, sana. Y eso es maravilloso. Muy bien, estimados. Vamos a dejarlo aquí porque hay otras cosas en torno a esa comprensión de Krishna, a ese comprender a Krishna. Hay más cosas aquí en torno a ello, pero por hoy vamos a dejarlo acá. Espero de verdad, de corazón, que podamos hoy, en este día, miércoles, ganar más comprensión todavía, ganar más determinación para continuar en la vida devocional, nuestras actividades devocionales, que se fortalezca más nuestra fe para mejorar nuestra dedicación y que sigamos consiguiendo más iluminación interna, más iluminación en el corazón, para que podamos palpar y percibir la realidad de la vida espiritual, lo real que no es ningún juego, ni es ningún engaño, ninguna sugestión. No estamos definitivamente en ninguna secta, ninguna religión que mueve solamente a sus personas por puro dogmatismo y sentimentalismo. Estamos hablando aquí de una ciencia espiritual, la ciencia del alma. Que tengan muy bonito día. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.